Nuestros invitados de hoy son el señor Eduardo Clancy, arquitecto, presidente de la Junta de Estudios Históricos, y el doctor Mariano Pinedo, que integra el Ministerio de Justicia de la provincia. El partido de San Antonio de Areco, declarado en emergencia y desastre agropecuario, el intendente municipal, ingeniero Francisco Rato, convocó a los sectores competentes de esta ciudad con el fin de constituir la Mesa Local de Emergencia Agropecuaria bajo el decreto 1601. La sequía afecta gravemente las actividades agropecuarias del partido de San Antonio de Areco, generando atraso en la fecha de siembra y la falta de producción forrajera, lo cual afecta severamente la alimentación animal. Por todo esto es que se tramitará ante la Comisión de Emergencia y/o Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires la declaración de desastre y emergencia agropecuaria del partido de San Antonio de Areco. Otro tema. En el Día de la Soberanía Nacional, 20 de noviembre, en conmemoración de la Vuelta de Obligados, se llevó a cabo el acto en el Gimnasio Municipal Santiago Luján Saigó por las condiciones climáticas. Los alumnos del Colegio Pamperia realizaron una representación de la batalla y hubo danzas tradicionales a cargo de la Escuela Primaria número 1 Bernardo Rivadavia. Otro tema. La Escuela de Arte Gustavo Chertudi abre su inscripción para los profesorados de artes visuales y música y para las tecnicaturas en cerámica, artes visuales y diseño gráfico. También brinda la posibilidad para que los más jóvenes puedan comenzar con el ciclo introductorio de la carrera de música. Podrán anotarse jóvenes desde los 15 años de edad que estén en el ciclo superior del nivel secundario. En auxilio por incendio de un campo tomó fuego una unidad de bomberos voluntarios, ya está en reparación. A media tarde del día 18, la semana pasada, hubo un llamado a bomberos voluntarios por el incendio de una camioneta en un camino de tierra en la localidad de Villalía. Al llegar al lugar, la unidad se encontró con que el vehículo había prendido fuego. Un campo sembrado de trigo con gran parte de la superficie tomada por las llamas y con el viento en una dirección que dificultaba las tareas de apagar, más teniendo en cuenta la cercanía de una vivienda ubicada muy cerca del foco. Desde bomberos se anunció que se hará lo necesario para reparar la unidad dañada. Otro tema importante para mucha gente, fiesta de los jubilados y los jubilados. Shows en vivo, karaoke, baile, juegos, refrigerio. Esto es el martes 6 de diciembre a las 17:30 horas en el Prado Español. Preinscripción hasta el 30 de noviembre en el Centro de Jubilados de San Antonio de Areco, Duyran, Villalía, el SIC y Gimnasio Saigó. Colaboran Ministerio de Cultura, ANSES, IPS y PAMI. Vamos adelante con el programa. Un gusto, como siempre, saludarlo al doctor Mariano Pinedo. Es mío el gusto. Muchas gracias por la invitación. Para conversar un poco cómo se ve desde el punto de vista en que él se encuentra en su carácter de funcionario en el Ministerio de Justicia de la provincia. Sí, ¿Cómo correcto. se ve en nuestro país todo, la provincia y Areco? Sí, en realidad yo lo veo, o intento verlo primero como militante político que soy, pero después como vecino y como ciudadano de a pie, que también intento desarrollar una mirada desde la perspectiva de quien la cotidianamente está llevando adelante o está transitando una situación muy compleja de la Argentina que requiere de una observación por parte de los dirigentes políticos muy precisa y de un método muy concreto para hacernos cargo de una agenda que de una buena vez asuma lo que le pasa al cotidiano del vecino de a pie, digamos, ¿no? Es una situación complicada desde el punto de vista económico, en algunos aspectos o en algunos sectores y segmentos naturalmente se comienza a complicar desde el punto de vista social y desde el punto de vista político yo soy bastante crítico, si se quiere, no de ningún sector en particular, sino de la política. Todavía parece ser que hay una puja más direccionada a cuidar el espacio del dirigente que a cuidar la agenda concreta del vecino de a pie y la vecina de a pie.
Por eso tratamos, en la medida de lo posible, de crear muchos ámbitos en donde se pueda discutir otra agenda, ¿no? Desde la política es necesario promover mayor participación y mayores ámbitos en donde se discuta la agenda concreta. En el medio de esta situación pasan cosas interesantes y ricas y el pueblo argentino sigue apostando a la creatividad, al trabajo, al empuje. También pasa acá en San Antonio de Areco. La semana pasada estuve en lo que todos los años organiza Cuidando Nuestras Cuencas, Sí. que es una apuesta importante a la juventud, una apuesta importante a chicos y chicas de las escuelas de la zona, de la región, que involucran la cuenca. Aparte, a mí me parece un concepto interesantísimo intentar regionalizar las políticas a través de lo que vincula a las distintas ciudades y comunidades, como es el caso nuestro de la cuenca del río Areco, pero también la cuenca del río Luján, la cuenca del río Arrecifes. Formamos parte de una región que no solo por estar vinculada por los ríos, pero también por eso tenemos una cultura parecida, tenemos una mirada parecida y tenemos problemas parecidos. Y en ese marco los chicos abordaron o abordan sueños, que es lo que le pasa siempre a la juventud, de un mejor cuidado de los bienes comunes, ¿no? El cuidado del medio ambiente, en definitiva, es esto, el cuidado de los bienes comunes. Así que en esto, debatiendo qué modelo productivo tenemos que discutir para que el ambiente no se sienta resentido, pero también para que se genere más y mejor trabajo. En esto yo sí encuentro el optimismo de una agenda distinta. Si se quiere, ese es el panorama muy, muy general. Después hay aspectos particulares. Agenda no está a la altura de tu visión de lo que debería ser. No de mi visión solo, sino de lo que le pasa a la gente, de lo que le pasa al pueblo llano. Debería haber primero, te pregunto, un acuerdo entre todos los sectores respecto al orden de importancia de los temas, para después ver cuáles son las propuestas, los programas que cada cual propone, y ver cómo reacciona la gente ante esa propuesta. Podría ser, pero yo creo que primero que eso, que también eso en el medio, ¿no? Lo que tiene que haber es un formato organizativo de la política que permita incorporar la agenda del cotidiano. Es decir, la política tiene que abrirse, porque esta cuestión de que hay una suerte de genialidad nuestra, ¿no? De que debatimos los temas que queremos debatir o que creemos que hay que debatir y solamente nosotros podemos hacer propuestas resolutivas. Obviamente nos tenemos que poner al frente y hacernos cargo de la resolución de los problemas, pero el mecanismo de permear la opinión entre el vecino común y el político tiene que ser mucho más flexible y mucho más cotidiano, y tiene que haber más participación. Por eso yo mencionaba lo de cuidemos nuestras cuencas, porque o cuidando nuestras cuencas, nunca me acuerdo bien si es Bueno, no hace mucho hubo una reunión en la que estuvo el senador Durañona, estuvo la gente de Sanear, que tiene que ver particularmente con el tratamiento que se le está dando al tema sí, por eso ese tema de Areco. Yo menciono eso porque es importante el tema del ambiente, pero adicionalmente importante o igual de importante es el tema de la participación. Que haya ámbitos permanentemente en donde la juventud pueda hablar, porque mal podríamos nosotros desde la política representar a intereses de los más jóvenes, que en definitiva son los intereses que van a durar más en el tiempo por una cuestión biológica, si no permitimos que ellos hablen, aporten, propongan, discutan. Pues todas esas iniciativas para mí son saludables. Ahora, estás en el frente de todos, digamos. No, por supuesto, pero quiero decir, hay un consejo deliberante
juvenil, estudiantil. Exactamente. Atrás de eso hay dirigentes y militantes políticos que tienen experiencia o deberían tenerla en la resolución concreta de los temas, en cómo organizar los distintos factores y actores de una sociedad para alinear a la resolución de los temas, que si se hace cargo de agendas distintas, novedosas, nuevas, reales y no solamente ideológicas, vamos a tener seguramente más capacidad de resolución. Me parece que hay temas centrales, me parece que el tema del trabajo es un tema central y pasa también por cómo pensamos a nuestras ciudades. Areco tiene particularmente mucho potencial, mucho más para desplegar en materia de generación de empleo, no solo en el desarrollo del parque industrial, en el desarrollo industrial concretamente, sino muchísimo más para desarrollar en el tema gastronómico, en el tema turístico, en el tema servicios, en el tema tecnológico. Hay una universidad con la cual tenemos que interactuar mucho más fuerte para incorporar el conocimiento a las nuevas formas de trabajo. Lo digital puede ser perfectamente un tema que explote en materia laboral y en el cual podemos resolver, además del tema laboral, el tema laboral de los más jóvenes y el tema laboral de las mujeres, que es un tema siempre dramático y siempre complicado, y detrás del cual hay mucho componente. Una materia que ofrece la UNSADA, que vos estás señalando, creo que por ahí, es informática. Pero ni hablar. En ese sentido tenemos que ser mucho más sinérgicos, vincular a los actores de la producción, del trabajo y de la universidad y por supuesto del Estado local, que tiene que estar permanentemente encima de visualizar en dónde promover, en dónde destrabar, en dónde promocionar, en dónde controlar, pero siempre tratando de que crezca, de que haya un proceso de crecimiento y de impulso hacia más trabajo y sobre todo aprovechar el enorme potencial que hay en el ciudadano y ciudadana arequera. No es solamente esta sensación de nosotros tenemos que garantizar que haya trabajo, sino que hay mucho para aprovechar que no estamos aprovechando como comunidad por no incorporar nuevas capacidades y mayor formación. Hay un rol importantísimo, yo menciono la UNSADA, pero hay un rol importantísimo de los institutos de formación profesional, que no siempre están en el centro de la agenda y yo creo que tienen que estarlo. ¿Cómo no? Y lo siguen haciendo. Los terciarios que tenemos en Areco. Por supuesto, lo siguen haciendo, pero digo, no siempre están en el centro de la articulación. Hoy yo creo que el desafío es vincularnos mucho más, potenciarnos a través de la vinculación y no enroscarnos tanto en los problemas de los dirigentes. Los problemas de los dirigentes son francamente menores, incluso para los dirigentes. Si uno lo ve con perspectiva en el tiempo, la puja por ocupar un espacio o tener un cargo o un lugar se convierte en un tema francamente secundario, incluso para el propio dirigente que cree que eso es importante. Hay una importante inversión que está haciendo en la empresa proveedora de gas, ¿no? Sí. No, bueno, en obras públicas en general siempre fue muy dinamizador, ¿no? En ese sentido, no tenemos que olvidar que los 8 años de gobierno de Paco Durañona fueron de mucho impulso de la obra pública. Tal vez hubiera estado bueno poder acompasar ese impulso, esa gestión tremenda con explicar también o tener ese ida y vuelta para poder compartir más que explicar el significado y la trascendencia de cada obra pública, no solo para el mejoramiento que cada obra pública viene a traer de circulación, de agua corriente y cloaca, de impacto en la salud, sino también desde lo laboral, ¿no? Y que sea el pueblo el que se apropie también de esa obra como una obra propia. Eso es un trabajo político, puramente político, en el buen sentido de la palabra político, ¿sí? Con mucha vinculación, con mucha conversación, para que no sea solamente que a nosotros se nos ocurre algo y nosotros somos los beneficiantes. No es así. La comunidad tiene que caminar
acompasadamente hacia un destino que hay que ir definiéndolo con mucha conversación. Si mal no te interpreto, en suma, no es fácil intentar sumar exposiciones complejas o compuestas de varios factores coordinados. En suma, de lo que se trata es, sin perjuicio de la posición política que se tenga, debe primar una visión cabal de toda la problemática de la población en la que nos manejamos. Sí, sin ir más lejos, hay un tema social que involucra fuertemente nuestra cultura y que yo creo que la tenemos que resolver como comunidad, que es el tema violencia, ¿no? El tema, bueno, nosotros tuvimos un caso, atravesamos un femicidio, en 2 femicidios en muy poco tiempo, que eso obviamente nos debiera, de hecho nos sacudió fuertemente, pero nos debiera obligar a abordar este tema no solamente desde el legítimo reclamo y manifestación popular que para mí fue muy admirable, enriquecedor y al mismo tiempo triste por lo que estaba ocurriendo, pero con toda la potencia de una comunidad mostrando en paz y con mucha altura cuál era el problema cuál es el dolor y cuál es el problema que hay que resolver. Me parece que esa comunidad, yo lo que vi es esa comunidad de San Antonio de Areco como pueblo, y con esa madurez estaba en condiciones y está en condiciones de resolver este tema, pero poniendo en movimiento un montón de dispositivos al mismo tiempo, el dispositivo educativo, el dispositivo cultural, el dispositivo estatal en cuanto al apoyo previo, obviamente el dispositivo de seguridad, que es como la última instancia, el dispositivo de justicia, que es el que resuelve lamentablemente siempre atrás de los acontecimientos, pero porque eso es el sistema de justicia, digamos, ¿no? Resolver atrás el sistema de justicia en el sentido del poder judicial, porque en realidad la realización de la justicia podría evitar antes estas situaciones, pero toda la comunidad debería estar abordando esta situación, el mismo barrio, la misma manzana en donde ocurren a diario, porque siguen ocurriendo a diario hechos de violencia hacia las mujeres por parte de los hombres, en el marco de una pareja, en el marco de una familia o en donde sea, pero hay que decirlo con todas las letras, es violencia machista de los hombres respecto de las mujeres, que llega a las situaciones del femicidio, que es lo más aberrante, pero que antes de eso también ocurren situaciones de violencia que alertan o podrían estar alertando, no solo dejándole a la víctima el rol de denunciaste o no denunciaste. Alertan sobre el grado de riesgo sobre el que está la víctima. Sobre el grado de riesgo que está la víctima, pero la situación en la que estamos como comunidad. Claro. Porque la víctima y su familia son víctimas concretas de un hecho concreto. Pero eso impacta sobre todo. Nosotros no podemos naturalizar que eso ocurra. Entonces, a mí me parece que poner toda la responsabilidad de alguien que por ser víctima de violencia no está en condiciones de absoluta libertad, porque la víctima de violencia, obviamente a todos nos pasa, se paraliza frente a lo que le está pasando. Por ser víctima de violencia no puede tener la responsabilidad absoluta de denunciaste o no denunciaste. Acá tiene que haber una articulación de toda la comunidad, pero particularmente yo trataría de organizarlo en barrios, en manzanas, en ámbitos chicos en donde se advierta. Una comisaría de la mujer. Está la comisaría de la mujer, pero la comisaría de la mujer, que es un avance enorme,
que es un avance enorme que fue incorporado con nuestra gestión, y muchísimo. Hay una mesa de mujeres que se juntan y que plantean agenda y que hay que escucharla mucho más seguido, pero me parece que esto dista de ser un problema solamente de quienes abordan la temática y la agenda de género, y tiene que ser una agenda de toda la comunidad, porque es inadmisible e imposible convivir en un escenario en donde ocurra cada tanto esta situación. Entonces, el barrio, la manzana, los vecinos circundantes, toda la comunidad tiene que estar alertando a las autoridades o a los dispositivos que existen y agregar dispositivos para prevenir, para alertar. Y esta cuestión dolorosa de decir, pero la víctima no denunció antes. ¿Y cómo nos imaginamos que puede ocurrir que toda la responsabilidad de la acción del Estado tiene que estar en la persona precisamente que está sufriendo la situación y que no tiene elementos, pero no por capacidad personal, por la situación que está viviendo? Nosotros, cuando tenemos ese tipo de situaciones, cualquiera sea ellas, a nosotros los hombres nos pasa menos, pero siempre estás limitado cuando vos sos la víctima. Bueno, acá hay que poner arriba de la mesa todo un dispositivo de organización. El Estado municipal es el actor principal de esto. La política en su totalidad es responsable de abordar esto. La articulación entre la oposición, el oficialismo, la seguridad, la justicia, los actores de la comunidad, la educación, la cultura, todo tiene que estar en cortemos con esto. Todo tiene que estar en cortemos con esto. De raíz. ¿Dónde es tu domicilio ahora? En San Antonio de Areco. Lo que pasa es que estoy en proceso de mudanza. ¿De mudanza? ¿De Areco hacia...? No, para venir más... Sí. Consolidar ese domicilio en Areco. Sí. No, la pregunta viene a raíz de que, ahí estamos ya a la vista con las PASO y todo lo demás. Sí, bueno, pero insisto, eso es un tema que tenemos que abordar en el año electoral, digamos. El año electoral lo tenemos encima. Ya sí, lo tenemos encima. Obviamente estamos todos pensando y trabajando para construir la mejor oferta electoral de cara al 2023. Nadie puede negar esto, toda la dirigencia política sabe que el año que viene es un año electoral, y los vecinos, tal vez más preocupados por otros problemas, van a empezar a incorporarse también en esa dinámica, pero las definiciones que yo sé que son importantes para un medio de comunicación como este, o un periodista como vos, de las candidaturas y demás, claro, sí pueden esperar. Te adelantaste a lo que te voy a preguntar, ¿no? Sí, obviamente. ¿Vos descartás la posibilidad de ser candidato a intendente, por ejemplo? No, por supuesto que no. No la descarto en lo personal. Creo que es una... Por la visión veo que tenés total sobre lo comunitario. No la descarto en lo personal, ¿cómo se llama? Pero tengo siempre mucho respeto a que eso sea en los tiempos necesarios para que tanto nuestro frente político, que es el que tiene que también tomar la decisión junto conmigo y junto con todos los militantes, compañeros y compañeras nuestros, como la comunidad en su conjunto, abrace esa oferta, esa posibilidad, como algo concreto, como algo posible, como algo querido. ¿Qué te parecen yo creo que estamos en buena posición, pero... ¿Qué te parecen las PASO? Indispensables. Yo discrepo con muchos compañeros de nuestro espacio que plantean la no utilización de la PASO o la posible suspensión de la PASO. Por eso preguntaba. Discrepo. Creo que primero que la definición de un sistema electoral no se puede pensar en una nación y en una provincia, no se puede pensar para cada coyuntura electoral, en cada año un sistema a ver cuál nos conviene. Yo creo que un sistema electoral, siempre los sistemas electorales, yo aparte fui docente de sistemas electorales, pero siempre los sistemas electorales son
tienen una intencionalidad política en el sentido de que apuntan a conseguir algo, ¿no? ¿Sos docente? ¿Dónde estás? Yo fui docente de sistemas electorales en UCES, en la universidad allá en Capital. Pero digo, siempre tienden a querer conseguir algo, pero un sistema electoral es para tener en un país la organización de cómo la gente nos elige a los dirigentes políticos. Y eso tiene que tratar de responder a abarcar la mayor cantidad de representación posible. La elección de candidatos a través de las PASO, participando el pueblo en la definición de quiénes son los candidatos de cada espacio, es más participación y más democracia. Pero aparte con un aditamento que es no es solamente la elección del candidato porque me gusta más uno u otra o una u otro, sino porque es la elección de un modelo político, de un proyecto político, una visión política, y incluso en estos momentos en donde los frentes electorales son tan difusos en su definición, no es como en otras épocas el peronismo, el radicalismo o difusos. Es que al ser frentes de coalición, si vos analizás el Frente de Todos o analizás Juntos por el Cambio, son frentes que adentro de sus propias filas tienen diferencias sustanciales, no solo metodológicas, sino de visión, de rumbo. Entonces, está bien que sea así, porque abarca la mayor representación posible, pero bueno, obviamente hay que definir detrás de... En nuestro frente electoral, por ejemplo, no es lo mismo un modelo, un proyecto político que represente la visión que históricamente transmitió Sergio Massa a la que transmitió históricamente el kirchnerismo, por ejemplo. Son visiones distintas. Después hay que ver cómo se traduce eso en las respuestas y ofertas electorales locales, que también puede haberlas distintas. Hay tal vez en esto, en el caso particular del Frente de Todos de San Antonio de Areco, no hay grandes diferencias de rumbo, pero sí hay diferencias de método, diferencias de mirada, diferencias de estilo, diferencias de tono. Entonces, ¿quién de nosotros puede decir en realidad lo que corresponde es esto? ¿Qué opinas de las encuestas? Es una herramienta, no las desprecio, pero tampoco le pongo demasiado. Es una herramienta para ver cómo es un panorama muy general y una tendencia muy general, no solo de los candidatos, sino también de los temas. Pero yo he participado de la organización de encuestas, o por lo menos algunas veces los encuestadores te preguntan hacia dónde te parece que corresponde hacer una pregunta, porque no es lo mismo preguntar ¿qué le preocupa más, la inflación, la seguridad o el desempleo? Si yo hago esas tres preguntas, ¿no hay un montón de otras situaciones que pueden estar preocupando? Entonces, cuando yo hago la pregunta, obviamente direcciono una respuesta. Eso tiene que ver con situaciones de solamente algunas fotos, pero inflación, inseguridad y desempleo funcionan juntos. Obvio, mencioné a propósito esos tres temas, pero quiero decir, en las ciudades como Areco es mucho más fuerte el ida y vuelta que vos generás con los vecinos para ver por dónde está pasando la cosa que cualquier encuesta. No en la respuesta de sí, yo te voy a votar a vos, que eso todo el mundo sabe que no tiene demasiado digamos, no refleja necesariamente la realidad, sino en el tono de un mensaje, el tipo de agenda que tenés que abordar, la respuesta que tenés que dar, cuáles son las preocupaciones. Nosotros tenemos la posibilidad, aparte el Frente de Todos tiene un dispositivo de militancia bastante extendido. Si formamos a nuestros militantes y a nuestros cuadros, tenemos la posibilidad de estar escuchando en cada casa de San Antonio de Areco, en cada barrio de San Antonio de Areco, las preocupaciones, los objetivos, los sueños, las aspiraciones, las esperanzas, todo como para poder desarrollar un proyecto político. ¿Qué pensás de propuestas que se oyen o posibilidades que se expresan o se hacen públicas sobre
por ejemplo, aumentar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia. A mí me pareció interesante. Yo creo que... Y que representen a las provincias, dice. Sí, a mí me pareció interesante. Yo creo que el tema de el sistema judicial en la Argentina está francamente en crisis. Nadie lo puede negar. Hay algunos, como siempre pasa, que como es un sistema que les garantiza ciertos privilegios o les garantiza cierta protección, se abrazan a que nada cambie. Eso pasó siempre, desde el Gato Pardo, que a vos te gusta la lectura, para acá pasó siempre. Me abrazo a que nada cambie. El Marqués de Lampedusa. Lampedusa. Después, es evidente que para el pueblo común el sistema de justicia no está lejos, está lejos físicamente, pero aparte lejos en cuanto al acceso personal. No conocemos los jueces, no conocemos los fiscales, no conocemos sus lógicas, no conocemos sus despachos, no conocen los problemas, no anticipan, no están presentes. Es lejos, es una justicia lejos que está más preocupada por conservar su espacio de poder también y encerrarse en cuidar sus privilegios que en estar a la altura de las circunstancias de un sistema de justicia. Ahora, dicho, y obviamente la Corte Suprema es la cabeza de todo eso, ¿no? Entonces, ampliar la Corte, darle más dinámica, la posibilidad de más cercanía, la posibilidad de que aborden distintos temas, distintos ministros, para que no esté todo encerrado en 4 personas que definen qué tema tratan, qué tema no tratan, en función de la coyuntura política. Para que pase eso, el mejor sistema es abrir ese escenario, abrirlo transparentemente, abrirlo con mucha participación de la política en el sentido amplio, en el sentido de que responda no a un sesgo político, sino al conjunto de la política. Y esto está vinculado con la expresión lawfare. Darle mucha, ahora te explico por qué no, pero darle mucha apertura, mucho profesionalismo, mucha tecnología. Es una justicia que está muy lejos todavía de la tecnología para investigar las cuestiones penales, pero también para el desarrollo de las cuestiones cotidianas civiles, comerciales, las cotidianas. El lawfare es una parte del problema de la justicia. Lawfare, es una parte. En términos etimológicos. Sí. Proviene del inglés lo de sí. Manipulación de la justicia. Es importante porque hoy por hoy hay una cooptación de la justicia por parte de un poder económico fuerte en la Argentina y en la región, y que esa cooptación, estoy hablando de la palabra cooptación, es decir, la justicia cooptada por los intereses, por los intereses económicos concentrados, el poder real económico, y desde ese lugar definir si se persigue a uno, si se persigue a otro, si se encarcela a uno, si se encarcela a otro, dirigentes políticos y también tipo de delitos. Las políticas criminales son para definir cuáles son los delitos que preocupan con mayor intensidad en determinadas épocas. Yo no puedo brindarle el mismo recurso económico, tecnológico y político a la resolución de un problema criminológico que ya dejó de existir, y no dárselo a un problema que es acuciante. Entonces, la justicia desde la cabeza ampliar y hacia abajo acercar. Hoy la justicia tiene que interactuar con la policía, pero también tiene que interactuar con el sistema comunitario en su conjunto. Un profesor una vez me decía, la sanción penal, o sea, el ejercicio de la violencia por parte del Estado, aplicación de la fuerza que le confiere la Constitución. Claro, que le confiere la Constitución. Yo voy a tu casa, te esposo y te meto preso. Eso es el ejercicio de la ley penal, ¿no? O te pongo una sanción determinada. Tiene que darse solamente en un porcentaje muy mínimo de los casos, porque tienen que resolverse los casos antes de eso. Los casos de violencia, los casos de delito, los casos de... tienen un montón de instancias anteriores para ser resueltos antes de que sea cometido el delito y antes de que la justicia penal tenga que actuar como última razón. Pero para eso tiene que haber todo un dispositivo de justicia, en términos concretos, que sea articulando con todo
que un barrio funcione organizadamente, que los clubes funcionen, que haya métodos de arbitraje, que haya métodos de mediación, que haya jueces civiles. Volviendo al tema de la justicia puntual, ahora, Esto es, lo que esto es estamos escuchando, se habla de que está inminentemente en vías de producir hechos definitivos o definitorios la causa Otesur, por ejemplo. Sí, la vialidad más que Otesur, me parece, ¿no? Sí, vale. Sí, es parte de la agenda judicial de la dirigencia. A nosotros nos preocupa porque afecta con muchísima violencia y con muchísima con absoluta carencia, y esto casi diría que lo pude hablar muy de adentro, carencia de garantías constitucionales en la defensa, en juicio, por donde lo mires. Pero insisto, a mí me resulta más importante el problema de la justicia en cuanto afecta o no resuelve los problemas cotidianos del pueblo llano. Que una mujer no puede acceder a la justicia para reparar un acto de violencia me parece más importante. Que una persona no pueda acceder a la justicia para un tema, salvando las distancias, ¿no?, para resolver un tema de consumidor, de lo que le pasó en la cotidiana, me parece más importante. Que un vecino no pueda resolver con otro y tenga que llegar a situaciones de tensión y de violencia por no poder resolver un tema de vecindad que se puede resolver perfectamente, me parece importante. Que un matrimonio o que una pareja no pueda resolver los temas cotidianos de sus bienes o de sus o de la tenencia, que no se llama más tenencia, de sus hijos, me parece más importante. Esa es la cotidiana. Las imputaciones que públicamente se hacen desde puntos de vista, digamos, por supuesto, opositores a quienes imputan, ¿no?, respecto a que la política toda está como contaminada, de manera de que llegan a algunos hasta la exageración de pensar ¿a dónde vamos? Que se vayan todos. Sí. Pasa eso, en parte por lo que ya dijimos, en parte porque no ven a la política dispuesta a escuchar los problemas concretos y a resolverlos, y en parte porque se ha instalado, yo creo que a propósito, una mecánica de binariedad en donde si no estás de este lado, estás de este lado, Sí. Y que eso incrementa la violencia de un sector contra el otro, a punto tal de que la vocación y el discurso y la palabra transmite que yo prefiero que el otro deje de existir o que no quiero que exista, e incluso festejando la muerte o incluso provocando. O sea, nosotros hace 15 días, no, un mes, no sé cuánto fue, 2 meses, tuvimos un intento de magnicidio que pasó sin pena ni gloria, pero que es un sector político que plantea o que se planteó a sí mismo, aunque sean militantes o que estén enganchados o que estén vinculados, eso lo determinará la justicia, pero se plantea a sí mismo la importancia de eliminar a Cristina Kirchner para que algo sea mejor. ¿Cómo puedes pensar? Bueno, pero esa escalada de violencia sabemos cómo termina, y hay que desactivarla. Y para desactivar la escalada de violencia hay que hacer gestos que a veces conllevan algún tipo de costo político. Por ejemplo, si yo dijera que aceptara alguna situación bien hecha por Francisco Rato, o Francisco Rato aceptara alguna gestión bien desarrollada por Paco Durañona, ambos tendrían tensiones desde sus propios frentes, diciendo ¿cómo vas a ponerte de acuerdo con ese delincuente? Han estado de hecho en mesas de acuerdo, por supuesto, respecto del tema. Por supuesto, pero porque corresponde que sea así. Pero no deja de existir la tensión del propio frente, de decir este casi que es un traidor porque se sienta a tomar un café con aquel. Entonces, me parece
que ese costo político hay que pagarlo, porque la construcción de una mejor democracia es más beneficiosa para el pueblo y para los dirigentes también. No lleva a ningún lado esa violencia. Yo de hecho estamos trabajando ahora con algunos sectores de distintos partidos y distintas organizaciones, universidades incluso, en una suerte de foro por la defensa de la democracia para bajarle el tono a la violencia. ¿Qué valor política tiene la moderación sin debilidad? No es debilidad. Por ejemplo, es mentira que es debilidad. El discurso que uno escucha, no estoy pronunciándome a favor de un total de dichos, sino actitud, actuación de un Pichetto. Pichetto siempre fue un negociador, ¿no? Por eso fue un negociador cuando era el presidente de nuestra banca por 12 años. Digo, porque hay algunos que piensan que es un combatiente al kirchnerismo, digamos, ¿no? Pero quiero decir, él exacerba su discurso y separa a la derecha de la derecha porque cree que ahí puede captar la vocación de mucha gente que quiere esta cosa de que no exista más el kirchnerismo, ¿no? Entonces Pichetto observa esa situación y en vez de ponerse en su rol de negociador, de conversador y demás, se corre a la derecha y exacerba su discurso y se pone en una posición que ya no es negociadora, sino que es opositora. Es decir, Pichetto no es que habla con la oposición como hizo siempre, sino que ahora es opositor. Está en todo su derecho, pero quiero decir, hay una diferencia entre voy a ir a una que me comprende la general de la ley, digamos, por decirlo en términos familiares. Si Federico Pinedo habla con los peronistas, es una cosa. Ahora, si Federico Pinedo se presenta por una lista del Partido Justicialista, deja de ser Federico Pinedo en los términos de su representación política. Entonces, para mí a Pichetto le pasa esto, y los nombro ambos porque eran los que conversaban en algún momento en el Senado. Yo no tengo problema con la comunicación con el adversario, con el opositor, con el contendor, o con el oficialismo, no tengo problema. El tema es sabiendo de qué lugar estoy. Y eso punto, no es debilidad, es mucho más potencia. Un punto concreto. En este momento está entre los temas en examen, por decirlo así, o en estudio, la calificación de incompatibilidad del cobro de 2 jubilaciones por Cristina Kirchner. Sí, hace tiempo está eso. Es un tema que se resuelve fácilmente. Se resuelve en la justicia. Sí, se resuelve fácilmente. Es un tema menor, digamos. Estamos hablando de que la gente lo ve sí, puede ser que haya de 3 millones de pesos. Sí, puede ser que haya indignados con eso y está bien, pero es un tema menor para la política, se resuelve administrativamente. Es un tema menor y si es compatible o no es compatible está escrito. Y si es una zona gris lo va a resolver la justicia. Pero a mí me parece que no hay que abordar las agendas personales de los dirigentes. No que vos no lo tenés que abordar. Yo no decido no abordarlo. Las preguntas pueden ser todas, pero yo decido no abordarlo. No por escaparle, sino porque me parece que... No, es que cabe que yo te haga esta pregunta porque aquí la gente ve cuál es tu personalidad. Sí, personalidad en todo. Yo soy un dirigente político. Yo dije moderado. No, moderado, pero yo tuve posiciones muy marcadas en defensa de el modelo al que yo creo más adecuado, que es el modelo que representaron durante los 12 años Néstor y Cristina. Ahora, eso no significa que yo no advierta errores en Néstor, en Cristina y de ahí para abajo, si se quiere, mucho más. Porque yo del 17 al 19 que fui diputado provincial estuve en el bloque más opositor que tuvo Vidal. Y fui uno de los dirigentes que alzó la voz más fuerte en contra de Vidal y de Macri. Hasta el 19 y después del 19 también desde otro rol. Y antes del 17 también desde otro rol, acá en el Consejo Deliberante y acompañando la gestión de Paco en el municipio. Pero eso no significa que nosotros
ni abandonamos un espacio ni no lo abandonamos, sino simplemente hay errores. Pero hay errores que son, aparte, evidentes. El principal error para mí es encerrarse en la lógica propia y hablarle a los propios. Eso es un error. Hay que tener un dispositivo para que los propios sepan que el rumbo es el mismo y que estén entusiasmados, pero también hay que ampliar. Miralo a Lula. Lula estuvo preso. Lo metieron preso a través del lawfare también. Estuvo preso y salió de la cárcel y ganó la elección. Una elección recontra reñida contra el gobierno, contra el oficialismo, y un oficialismo que exacerbó su discurso de derecha en un Brasil que está roto en términos de... Ya que estás hablando de Brasil. Y Lula amplió. Lula Bolsonaro. Pero Lula amplió enormemente. ¿Qué opinás que esta suele ser hasta tema espectáculo? Sí. ¿Qué opinás de Milei? A mí me parece una... Vamos, libertad. No, con todo respeto, me parece una estrella fugaz. Me parece una respuesta coyuntural a una no resolución de temas de la política. Y en la Argentina hay un sector profundamente liberal y profundamente de derecha que no quiere saber nada con una agenda de centro ni progresista, y que a Rodríguez Larreta lo tratan de progre, así que imagínate al resto. Existe eso como escenario electoral, y obviamente existen broncas, existen desazones en la población, digo, ¿no? Existen frustraciones, gran parte de las frustraciones generadas por nuestro propio gobierno, al cual se le depositó una enorme esperanza. Bueno, esas frustraciones se canalizan y ellos saben usar mucho la emotividad, digamos, ¿no? Cuando vos estás a flor de piel, bueno, enojado, ellos saben usar mucho y plantan el discurso en ese lugar. Pero es una estrella fugaz en términos históricos. Si dura 10 años, no va a dejar de ser una estrella fugaz, porque es en términos históricos. El peronismo, desde que arrancó en el 45 hasta ahora, es un proyecto político con sus más, con sus menos. El radicalismo, más de 100 años, con sus más, con sus menos, un proyecto político. A veces tuvo que aliarse con los sectores más de derecha, pero hay votantes y dirigentes que siguen siendo radicales. Después, en el medio, hay algunas apariciones, hasta, qué sé yo, Cavallo fue en algún momento una alternativa en tiempo de presidencial. No, pero digo, tuvo votos. Sí. Pero bueno, eso es como apariciones fugaces, por eso digo. Milei me parece que... Un peso, un dólar. Sí, más que respeto por Milei, que también no tengo por qué no tenerlo, porque es un economista, lo que tengo es respeto por sus votantes, que yo sé que hay algunos que lo hacen con pura convicción, y que está bien, y hay otros que lo hacen porque también están frustrados con Cambiemos y Juntos por el Cambio, por esta cosa de que Cambiemos también tiene algunos dirigentes que no son del todo fanáticos por la derecha, entonces dice, esto no me representa. Bueno, hay un enojo, ¿no? ¿Qué pensás de Lilita Carrió? Lilita, los otros días estuve hablando de ella con dirigentes del radicalismo y con dirigentes del peronismo. Es una persona que a veces yo le tuve mucho respeto por la autoridad que ejercía en su consecuencia con los temas de la corrupción, y ahora le tengo bastante menos respeto porque me parece que le entró a comer el personaje, digamos, y de hecho guarda silencio con algunos personajes que son bastante dudosos. Te agradezco mucho. No, a vos. Y realmente ha sido muy ilustrativo porque has recorrido todo el espectro político, pienso, menos la extrema izquierda, que no anduvimos hablando de... Pero bueno, algún día podemos hablar, porque es un proyecto que acá en Areco tuvo buena representación. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Qué les voy a decir? Que tengo al lado mío un amigo, un valioso por calificado recursos que tengo para
ilustrar y jerarquizar este programa. Muchas gracias. No, gracias a vos. El arquitecto Eduardo Clancy, director de la Junta, presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Antonio de Areco, en la que lo acompañan otros valiosos participantes. Le he pedido que me hable algo, me diga algo sobre el Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre. ¿Cómo no, Armando? ¿Qué le pasó a la Argentina ahí? Bueno, empezamos por decir que la Argentina no existía. Era un conglomerado de provincias organizadas alrededor de la provincia de Buenos Aires. A Rosa se le había dado la representación de estas provincias, o sea que el país en realidad se constituyó como país a partir de 1853, ¿no? Esto fue en 1845, unos añitos antes. Bueno, y sobre los hechos en sí, lo que sucedió ese día, bueno, fue un combate perdidoso, los invasores pudieron pasar esas famosas cadenas en la Vuelta de Obligado. Dos cositas nomás. La primera, que esto había sido anticipado, este lugar, por Hipólito Vieites, nuestro coterráneo. Él había recorrido el Paraná y había visto en la Vuelta de Obligado la posibilidad de una posible defensa, en aquel momento contra los españoles, se entiende, ¿no? En 1810. De eso ya habían pasado 35 años, pero Vieites, con su visión de las cosas, él no era un militar, era más bien un economista, digamos, ¿no? Con su visión de las cosas había anticipado esta situación. Bueno, ¿cuál era el contexto histórico en ese momento? Ya sabemos el desenlace, lo que sucedió, que fueron unos cuantos gauchos de Areco, unos 40 y pico, 45, 46, con el famoso juez de paz Tiburcio Lima, convocados por Rosas, por Mansilla, fueron allá a defenderse con sus armas precarias, por supuesto, ¿no? Frente a una flota que venía con las últimas armas del momento, que eran muy superiores a la de 1810, habían pasado 35 años, por lo tanto, esa curva en el río y esa defensa no era tan fácil, no era tan posible como 35 años antes, y lo probarían ellos con el cañoneo, el corte de las cadenas y el avance hacia el norte. Pero ¿cuál era, digamos, la razón de fondo? Y la razón de fondo era que la revolución industrial, tanto en Inglaterra, más en Inglaterra que en Francia, habían cambiado el mundo y habían transformado a estos países, sobre todo Inglaterra, en un país que necesitaba vender, por un lado, su enorme producción textil, sobre todo de Leeds, de Manchester y de otras ciudades como esas. La ciudad había cambiado porque la gente abandonó las pequeñas explotaciones agrícolas y se mudó a las ciudades. Las ciudades se transformaron en un caos, porque las ciudades no estaban preparadas para recibir a semejante población que se trasladaba del campo a la ciudad, trayendo todos los inconvenientes de la vida en la ciudad que trajo unos años después el famoso libro de Marx, El Capital, que hablaba de esa vida, de esos obreros que se habían trasladado de agricultores a obreros, vivían en condiciones muy precarias, las instalaciones sanitarias eran muy precarias en ese momento, las calles eran un caos total, es decir, la vida en la ciudad, las ciudades estaban totalmente contaminadas, se había transformado en un infierno. Con un detalle, a esa gente había que alimentarla. Ya ellos no eran autosustentados o autosustentables con sus pequeñas explotaciones agrícolas, ahora estaban en la ciudad trabajando en los telares en condiciones horribles, pero además tenían que ser alimentados. ¿Y cómo se alimentaban? Había que importar comida. ¿Y cómo se importaba la comida? Vendiendo estos productos por todo el mundo y trayendo comida de todo el mundo. Lo mismo sucedió en Irlanda. Hacia 1845 había sucedido la primera gran hambruna de la cosecha de papas. ¿Por qué? Porque a los irlandeses que se los sacaron de las pequeñas explotaciones, que fueron a vivir muy precariamente a las tierras que eran infértiles, lo único que pudieron plantar fueron esas papas y ahí se produjo esa hambruna. Pero además, los irlandeses no tenían a dónde ir, no era como los ingleses que iban a las grandes ciudades y algún trabajo tenían, precario, contaminado, todo lo que quieran.
los irlandeses tuvieron que irse del país. Muchos murieron de hambre, por supuesto, ¿no? Así que todo esto era el trasfondo de esta llegada de estos barcos mercantes, por supuesto escoltados por naves de guerra, que llegan, primero a Montevideo, apresan la flota argentina al mando del almirante Brown, se quedan con los barcos, digamos, apartan a los barcos y después bloquean a Buenos Aires e intentan subir el río con la teoría de que los ríos eran de libre navegabilidad, o con la postura, digamos, de que los ríos eran de libre navegabilidad. Los ríos como factor geográfico en general. Claro, los ríos eran las grandes rutas. Claro, por eso. No existían los ferrocarriles, los caminos eran muy precarios, el río era la gran ruta hacia el norte, digamos. En todos lados. En todos lados. Entonces, el dominio del río era crucial. El Paraguay se había independizado en 1810, más o menos como nosotros, digamos, iniciado su lucha por la independencia, y en 1842 había institucionalizado esa independencia. Y Rosas no tenía ninguna afinidad con el Paraguay, no los quería. 1842, estamos hablando de 1845, o sea que ahí había un rechazo a la posibilidad de que estos barcos, con todas estas mercancías, llegaran hasta el Paraguay. La intención de ellos era un poco utópica. Ellos querían llegar a las provincias del litoral, a Entre Ríos, Corrientes sobre todo, y luego al Paraguay, donde pensaban vender una gran cantidad de mercancías y demás. Eso no se dio tampoco, eso no sucedió. No tuvieron éxito. El éxito militar fue una victoria a lo pirro, ¿no? Pírrica. Y el éxito comercial no existió tampoco. Ahí hubo un fracaso en el éxito comercial. Pero digamos, Rosas, ante todo, defendía los intereses del puerto de Buenos Aires. O sea, no defendía a la Argentina como tal, sino defendía los intereses del puerto de Buenos Aires, que era el que dominaba la aduana, o el que tenía la aduana, y con la aduana tenía sus beneficios monetarios que sacaba de las provincias. Las provincias en esto de la importación de temas, sobre todo de los elementos textiles que venían de Europa, eran perdidosas. O sea, no se iba a comparar la rueca de unas señoras de Catamarca con los telares de los textiles en Leeds o en Manchester, ¿no es cierto? Así que eran perdidosas. Eran perdidosas en todo sentido, porque no podían producir la misma cantidad, estaban alejadas del puerto de Buenos Aires, tenían que mandar a esto por carreta, tenían mil trabas. Los famosos ponchos que venían de Inglaterra, que por otro lado eran buenísimos, muy bien hechos, tenían enormes ventajas, entre ellos el apoyo de los gobiernos, ¿no es cierto?, que trataban de impulsar esto. Inglaterra dominaba la industria del algodón y dominaba la industria de la lana. El algodón lo traía de Estados Unidos. Cuando se inicia la guerra de secesión en Estados Unidos, 1861-1865, Inglaterra busca otras fuentes de algodón. ¿Y qué hace? Invade el Sudán, invade Egipto y luego el Sudán. O sea que este imperialismo... van a Sudán a buscar el algodón egipcio, o sea, el famoso algodón, que ya sabemos de la altísima calidad que tiene. ¿Por qué? Porque no podían sacarlo de Estados Unidos, que estaba bloqueado en los puertos del sur por las fuerzas del norte. O sea que este imperialismo, esta invasión, como tantas otras, tiene un trasfondo económico, sobre todo, ¿no? No tiene la intención de poseer el territorio. El territorio no les interesaba en ese momento. Lo que querían era tener la posibilidad de vender sus mercancías, en sus condiciones, por supuesto, y con sus precios. Así que, digamos que todas las guerras tienen un trasfondo económico. Sí, cierto, claro. No es todo patriotismo ni demás, sino el dinero es poder. El dinero es el poder y la guerra y la posibilidad de imponerse sobre el otro
permite grandes negocios, y bueno, en todo sentido, ¿no? Y en toda la historia, sí. Así que bueno, ese fue el trasfondo fundamental de esta acción. La acción fue perdigosa, pero para los franceses e ingleses no fue una victoria realmente, como decíamos, porque después a lo largo del río Paraná fueron atacados nuevamente, bueno, acá nomás, en Tonelero, en otros lugares hay una serie de pequeños combates, o sea, tuvieron una serie de inconvenientes que hicieron que la aventura esta no le saliera bien. A Rosas a la larga le salió bien, porque él después tenía un gran negociador que era Arana, y Arana pudo, digamos, negociar muy bien después un pacto, y tal que las fuerzas se retiraron del bloqueo de Buenos Aires. ¿Volvieron? Y se volvieron, digamos, y se fueron también del bloqueo de Montevideo, devolvieron los barcos a la Armada Argentina. Así que, digamos, no le fue bien en esta aventura. Esta aventura había sido una aventura algo distinta a la aventura de 1806 y 1807 con las invasiones inglesas, donde sí ellos tenían un plan previo de invasión del territorio, llegada a Chile y pasar al Perú mediante una flota. Claro. Eso después lo volvió a repetir San Martín, copiando un poco el plan de los ingleses, ¿no? Llegar a Chile, armar ahí una armada, una flota y llegar al Perú. Pero esa es la idea de los ingleses, sí, con posesión del territorio. En este caso no. En este caso era netamente comercial y bueno, lo otro también, en última instancia, el territorio iba a dar una ventaja comercial a Inglaterra, ¿no? Pero en este caso es bien notable esta revolución industrial, las consecuencias que tuvo, ¿no? Y la necesidad de los ingleses de tener alimentos para una población que se trasladó a las ciudades de golpe y necesitó muchos alimentos y aumentó su cantidad, o sea, hubo un aumento poblacional muy importante en Europa, sobre todo en Inglaterra. Y bueno, eso fue uno de los motivos de toda esta historia. Te agradezco muchísimo y diríamos que se justifica lo de, suena a veces un poco, bueno, impresionante, pero Día de la Soberanía Nacional. ¿Se justifica lo de soberanía? Bueno, yo creo que sí, o sea, este es un acto de soberanía, defender el territorio y decir, bueno, a mí no me gusta que me pasen por las narices con los barcos sin el control de la... Se tuvieron que ir las dos potencias de vuelta. Se fueron de vuelta, claro, porque no les fue bien. Eduardo, como siempre, muchas gracias, estoy agradeciéndole a mi amigo Eduardo Clancy, que siempre me da una prestigiosa mano. Bueno, gracias a vos, Armando.